¿Cómo correlacionar dos variables numéricas? Bueno, nos encontramos en el nivel relacional de la pirámide de investigación científica, que se caracteriza porque su análisis es bivariado. ¿Qué significa que sea bivariado? Significa que vamos a analizar dos variables. ¿Cuáles son estas dos variables? Bueno, sabemos que contamos con la variable principal y la variable secundaria o variables secundarias, que para el nivel relacional debemos considerar que la variable principal se le conoce como variable de supervisión y las variables secundarias como variables asociadas, que para este caso, para este ejemplo, vamos a llamarle correlacionadas. ¿Por qué correlacionadas? Bueno, el término asociar generalmente se le confiere a las variables categóricas. Pero para cuando se trata de variables numéricas, el objetivo tiene el sinónimo de asociar, viene siendo correlacionar. Cuando se trata de variables numéricas utilizamos el objetivo correlacionar, y cuando se trata de variables categóricas utilizamos el objetivo asociar. Si nosotros hacemos un cruce entre los objetivos y el tipo de variables que tenemos, vamos a ubicar que el objetivo correlacionar se cruza con el estadístico de prueba llamado correlación de Pearson, y otra prueba estadística que se llama correlación de Spearman. ¿Por qué? Porque se trata de variables numéricas y el objetivo correlacionar. Aquí es donde se cruzan ambas, y estas son las pruebas estadísticas que estaremos ocupando para correlacionar dos variables numéricas. De igual manera, si hacemos un cruce con nuestro plano cartesiano de pruebas estadísticas, vamos a notar que tanto la variable numérica 1 y la variable numérica 2, o variable principal y variable secundaria, si las cruzamos, se intersectan en esta zona, donde debemos de considerar que en este caso ambas son variables aleatorias. Utilizamos la correlación de Pearson y la correlación de Spearman. Son pruebas estadísticas diferentes que se ocupan en situaciones diferentes. La correlación de Pearson se ocupa cuando la distribución de nuestros datos es normal. Es decir, que si nosotros graficáramos este comportamiento, esta distribución, sería de este tipo. De nuestra variable numérica, el comportamiento sería de este tipo. Y para la correlación de Spearman, se ocupa cuando nuestra distribución de los datos numéricos que vamos a analizar de nuestra variable es no normal, que puede tener un comportamiento parecido a este. Recordemos que nosotros podemos determinar si nuestra curva es normal o no normal con dos pruebas de normalidad. ¿Cuáles son estas pruebas? Bueno, tenemos la prueba de Kolmogorov-Smirnov y la prueba de Shapiro-Wilk.
La prueba KS se utiliza para cuando tenemos más de 50 datos, y la prueba de Shapiro-Wilk cuando tenemos menos o igual de 50 datos. El criterio para determinar si una curva es normal o no normal puede ser nuestro gráfico así o así, es a través del valor P que nos arroje cada una de estas pruebas de normalidad, recordando que si el valor P es mayor a 0.05, nuestra distribución será normal, pero si es menor o igual a 0.05, nuestros datos serán no normales. Esto lo podemos hacer de igual manera. Este criterio aplica para la prueba de Shapiro-Wilk. Una vez dicho lo anterior, debemos considerar que también vamos a recurrir del apoyo del material didáctico conocido como ritual estadístico o ritual de la significancia estadística, que sabemos consta de 5 pasos: formulación de la hipótesis, el nivel de significancia, el estadístico de prueba, la lectura del p-valor y la toma de decisiones, donde elegiremos la hipótesis que hayamos propuesto inicialmente. El criterio para la toma de decisiones, recordemos que es a través del nivel de significancia alfa de 0.05, donde menor a 0.05 significará la aceptación de la hipótesis de investigación y mayor a 0.05 significará la elección de la hipótesis nula. Recordemos que este nivel de significancia se traduce en el porcentaje de error que tenemos de elegir la hipótesis de investigación. Si nuestra hipótesis de investigación tiene un valor de error superior al 5%, se ocupa la hipótesis o se elige la hipótesis nula, y si nuestro valor es menor al 5% de error, significa que son muy confiables nuestro resultado, y por lo tanto se elegirá la hipótesis de investigación. De igual modo, haremos uso de nuestro cuadro de operacionalización de variables, en donde en este caso solamente se contempla una variable asociada o correlacionada, y dijimos que se llama correlacionada porque se trata de una variable numérica. Y tenemos la variable de supervisión o variable principal, que es el peso del recién nacido para este ejemplo. Nosotros pudiésemos contar con muchas variables asociadas o muchas variables correlacionadas, siendo estas numéricas o categóricas, pero en este caso solamente vamos a contemplar una variable asociada y específicamente correlacionada porque se trata de una variable numérica. Esta variable numérica le vamos a llamar tensión arterial sistólica, cuya dimensión es de una sola dimensión y se mide, o el valor final es a través de milímetros de mercurio. Recordemos colocar siempre las unidades. El tipo de variable en este caso será numérica de razón, variables van a ser números enteros, y nuestra variable de supervisión o variable principal será el peso del recién nacido, también es unidimensional, la cual vamos a medir en gramos, y en este ejemplo se considera que es una variable numérica continua porque lleva en sus mediciones puntos decimales. Sin mayor preámbulo, comencemos el ejemplo de cómo correlacionar en dos variables numéricas. El objetivo de este ejemplo
es que ustedes desarrollen sus conocimientos con relación a conceptos que involucran la relación entre variables. Desarrollar sus habilidades procedimentales para realizar una captura exacta de un conjunto de datos a través de fijar su atención en el proceso. Recordemos que a veces nosotros tenemos que copiar los datos y debemos estar seguros que están bien los datos que estamos copiando a nuestra base de datos, puesto que un error implicaría en un sesgo de medición o un riesgo del observador. El desarrollar sus habilidades procedimentales para aplicar y ejecutar una prueba de hipótesis para variables numéricas, y vamos principalmente a aplicar el objetivo estadístico correlacional. Tenemos un planteamiento. El planteamiento dice de la siguiente manera: en una ciudad del norte del país se sospecha que cuando el nivel de tensión arterial sistólica de una mujer embarazada es alto, el peso de su hijo recién nacido será bajo en relación con los valores normales del peso corporal para recién nacidos. En una primera aproximación a esta problemática, en el año de 2015, un grupo de enfermeras del Hospital Regional de Monterrey, Nuevo León, se dio a la tarea de investigar si efectivamente existe correlación directa entre la tensión arterial sistólica de la madre y el peso del bebé. Bueno, esto se trata entonces de una investigación de nivel relacional, en la cual se realizó el cálculo probabilístico del tamaño muestral, dando como resultado 60 binomios madre-hijo. Se obtuvieron las mediciones de la tensión arterial sistólica de cada madre y se registró el peso de los recién nacidos. Estos datos los encontramos en la tabla 1. Aquí tenemos la tabla donde vienen todos los datos. Vamos a cerciorarnos que efectivamente sean en total 60 datos. Recordando que como en la hoja de trabajo no caben todos de manera corrida, se decidió por separar primero 30 y después otros 30, pero los colocados del lado derecho. No significa que sean 4 variables, son 2 variables. La TAS y el peso del recién nacido. Bueno, pues seguimos. Aquí tenemos nuestros datos. Y la primera actividad de aprendizaje es determinar el tipo de distribución de datos de cada variable, así como su media, error estándar e intervalos de confianza al 95%. Esto a través del siguiente cuadro, y a través de esta ruta que la encontramos en SPSS. Para facilitar el traspaso de estos datos a SPSS, me apoyaré de Excel. Esta técnica se la recomiendo mucho para cuando ustedes tienen datos en Excel. Voy a copiar estos datos. Recuerden copiar también el ID, es importante para ubicar a nuestros datos. Copio y voy a pegar en mi hoja de Excel. Abro un libro nuevo de Excel, pego mis primeros datos, control V, me cercioro que sean 30 datos y copio los siguientes 30 datos. Pero ahora ya no voy a copiar los títulos, ya solamente me voy a abocar a los datos a partir del dato 31 hasta el dato 60. Copio y pego en Excel. ¿Por qué ya no copié los títulos? Porque ya están aquí. Entonces solamente pego con la tecla control V o con pegar, con la herramienta pegar. Y aquí están mis 60 datos. A esta tabla yo les recomiendo que aquí ajusten, cambien de nombre, pónganle datos. Y voy a agregar otra hoja que tal vez me pueda servir para ir colocando resultados. Todavía no lo sé. Vamos a ponerle de todas maneras, si la vamos a ocupar.
en caso de que quisiéramos pegar algunos datos acá. Pero inicialmente tenemos esta pestaña que se llama correlacionar datos. Bueno, lo que sigue ahora es guardar esta información. Yo la voy a guardar en alguna parte de mi computadora. Le doy guardar y ya tengo guardado. Debemos de percatarnos que en la parte superior aparezca el nombre del archivo, y este archivo es el que vamos a importar en SPSS. Recordemos que en SPSS se nos pide que coloquemos las variables, el nombre de las variables. En este caso ya los tenemos aquí. Estás y peso del recién nacido. Entonces, para facilitarnos ese trabajo, vamos a importar para que automáticamente SPSS nos reconozca el nombre de nuestras variables. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, pues nos dirigimos a SPSS, a nuestra hoja de datos. Le damos clic en archivo, importar datos y Excel. Y nos va a pedir la ruta donde guardamos el archivo de Excel que acabamos de generar. En este caso, yo ya tengo la ruta. Aquí tengo a mi archivo, así le nombré, y le doy clic en abrir. En automático les va a aparecer una pantalla como esta, en donde les aparece la hoja de trabajo donde hay datos de su Excel, que es el que tenemos abierto ahorita, pero que lo vamos a jalar, vamos a extraer esos datos a SPSS. Si se dan cuenta, automáticamente nos coloca en la parte de arriba el nombre de las variables. Vamos a ver a más detalle cómo es que aparece dando clic en aceptar. Aquí tenemos nuestra hoja de datos con los 60 datos que copiamos de nuestra hoja de trabajo, nuestro documento de trabajo, y vamos a vista de variables. Aquí en vista de variables vamos a notar que automáticamente me puso el nombre de las variables y las etiquetas. Ya la puso por nosotros con una vez que la pusimos en Excel. Como aquí no tenemos variables categóricas, todos estos son números, son variables numéricas, no vamos a colocar nada en valores. Bueno, continuamos. Seguimos la ruta que nos dice nuestra hoja de trabajo, que sabemos es analizar, estadísticos descriptivos y explorar. Nos aparecerá una pantalla como esta, en donde vamos a colocar en las variables numéricas. El ID no, porque este ID solamente es un dato de referencia. Nuestras variables vamos a pasar la tensión y el peso a lista de dependientes. Damos clic en gráficos y nos está pidiendo qué gráficos vamos a ocupar. Y nos pide qué es lo que quieres que se expresen los resultados. Bueno, a mí lo único que me interesa son los gráficos de normalidad, con pruebas de normalidad. En diagramas de caja yo le voy a dar ninguno y voy a quitar el de tallo y hojas. Y le doy clic en continuar. Y por último en aceptar. Nos aparecerá una hoja de resultados como esta, en donde tendremos varios resultados, pero de lo que nos interesa es esta segunda tabla y esta tercera tabla. A través de esta tabla que dice descriptivos, vamos a llenar los datos de nuestra hoja de trabajo. Nos encontramos en este momento, nos encontramos en nuestra hoja de trabajo. Vamos a tener que copiar la media, el error estándar, los límites inferior y superior, y la prueba de normalidad y el tipo de distribución. Bueno, pues comencemos. Nos vamos a nuestra hoja de resultados. Recordemos que damos doble clic, cambia el formato de nuestra tabla, copiamos la media, límite inferior, límite superior. Bueno, primero la media, porque
Ahorita vamos a tener que copiar el error estándar. Damos clic copiar. Nos vamos a nuestra hoja de trabajo. Pegamos. Recordemos que nos encontramos en la tensión arterial. Vamos a ver si coincide. Tensión arterial. Sí, aquí está tensión arterial, su media. Vamos con su desviación, con su error estándar, perdón, que en SPSS se conoce como desviación error. Copiar. Y nos vamos a nuestra hoja de trabajo. Y pegamos. Y así con cada uno de los datos. Para no consumir mucho tiempo, pondré pausa al video y llenaré la tabla. Bueno, aquí tenemos nuestros datos ya colocados en nuestra hoja de trabajo. Y me gustaría que checaran una cosa y prestaran atención en lo siguiente. La prueba de normalidad, recordemos que tenemos dos pruebas de normalidad. Es Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk. Como vemos, cada una de estas variables tiene 60 datos, que corresponde al criterio de más de 50 datos. Cuando dijimos que cuando son más de 50 datos, la prueba que debemos de utilizar es la de Kolmogorov-Smirnov, es decir, KS. Y específicamente el valor que estoy encerrando en cuadrado, que se llama SIC. Para la TAS obtuvimos un valor de 0.001 y para el peso del recién nacido de 0.2. Lo copiamos a nuestra tabla y la pegamos esos dos valores. Ahora vamos a hacer un análisis. Recordemos que si nosotros transformáramos y utilizáramos nuestro ritual estadístico para saber el tipo de distribución con estos valores, recordemos que si esto lo traducimos a error y lo multiplicamos por 100, esto sería igual a 0.01% de error. Este error está por debajo del 5% que hemos establecido, ¿sí? Entonces, no olvidemos esa parte. 5% es nuestro valor máximo de error. Para el peso del recién nacido, si lo multiplicamos por 100, eso significaría que tenemos el 20% de error. Entonces, para uno de estos dos aplica la normalidad y para otro no. ¿Cuál es el que consideramos que es normal? Bueno, dijimos que normal es cuando tenemos por arriba del 5%. Eso significaría que es normal. Entonces, para este caso, quien cumple con ese criterio es el peso del recién nacido. El comportamiento de los datos de los pesos del recién nacido es normal. Y por tanto, como el valor, la tensión arterial sistólica de la madre es menos del 5% de error, estamos hablando del 0.01, en este caso es no normal. Es así como hemos decidido o hemos concluido el tipo de distribución que corresponde para cada conjunto de variables o cada variable, cada conjunto de datos. En este caso normal y en este caso para la tensión arterial es no normal porque está por debajo del 5%. Bueno, una vez dicho lo anterior, continuemos ahora sí con el objetivo principal de este ejemplo, que es demostrar si existe correlación entre la tensión arterial y el peso del recién nacido. Para esto vamos a hacer uso del ritual estadístico, en donde para la hipótesis nula diremos que no existe
correlación directa entre la tensión arterial sistólica de la madre y el peso del recién nacido. Recuerden que la hipótesis nula siempre es la negación, no existe cambio, no hay diferencia. Entonces la hipótesis de investigación sí va orientado al cambio. La intención es esa, de que exista relación o correlación directa entre la tensión arterial sistólica de la madre y el peso del recién nacido. Aquí tenemos nuestras dos hipótesis: hipótesis de investigación e hipótesis nula. Continuamos con el nivel de significancia, que sabemos que es 0.05. Esto significa también que lo vamos a traducir en como valor mínimo el 5% de error. ¿Qué prueba estadística es la que vamos a utilizar? Bueno, es importante considerar aquí una cosa. Uno de las distribuciones de los datos es no normal y la otra normal. Cuando tenemos estos casos en donde es una distribución, tenemos una distribución normal y una distribución normal, vamos a ocupar o vamos a asumir que los dos comportamientos de los datos es no normal. Y cuando tenemos distribuciones no normales, recuerden que el coeficiente de Spearman o la prueba de correlación de Spearman es la que nos conviene utilizar. Aquí es coeficiente de correlación de Spearman. Esa es la que vamos a ocupar. Si a nosotros hubiera resultado que los dos fueran normales, si los dos son normales, hubiéramos tenido que elegir la de Pearson. Pero en este caso, con que uno haya salido no normal, es por eso que asumimos que el otro tampoco es normal, y entonces ocupamos el coeficiente de correlación de Spearman. Bueno, el valor de P que obtuvimos, que vamos a obtener, pues es a través de el uso del software SPSS, que a continuación mostraré. Abrimos nuestra hoja de datos de SPSS, damos clic en analizar, correlacionar, bivariadas. Aparecerá un cuadro, una ventana como esta. Viene a seleccionar Pearson por default, pero quitamos Pearson y seleccionamos Spearman. Colocamos nuestras dos variables que queremos correlacionar al cuadro de variables y le damos clic en aceptar. Nuestra hoja de resultados se abre automáticamente y podemos ver que el resultado que nos interesa es donde dice Rode Spearman, y el resultado de significancia de Spearman para la tensión arterial sistólica es donde dice SIC, es de 0.000. Para el caso del peso del recién nacido, el valor de significancia también es 0.000. Entonces, estos valores siempre deben de coincidir, porque lo que estamos correlacionando es exactamente estas dos variables. No pueden salir datos distintos, siempre va a ser el mismo valor. Pero para que vean que coincide el valor. Bueno, vamos a regresarnos a nuestra hoja de trabajo. Y el valor que obtuvimos fue de 0.000, que esto, traduciéndolo a error, significaría el 0.0% de error. Ahora vamos a darle lectura al valor P. Recuerden que siempre va en función del error esta lectura. O vamos a procurar hacerlo así para comprenderlo mejor. Por lo tanto, se
coloca con un error del 0.0%, se acepta la hipótesis de investigación. Este error, como sabemos, es menor al 5%. Este 0.0 es menos del 5%. Entonces, como el error es tan pequeño, vamos a asumir o vamos a tomar como decisión el aceptar la hipótesis de investigación, que establece que existe correlación directa entre la tensión arterial sistólica de la madre y el peso del recién nacido. Ojo aquí, hemos tomado la decisión de que sí existe correlación. No sabemos si es una correlación negativa, una correlación positiva, pero sabemos que sí existe correlación porque lo hemos demostrado estadísticamente. Es por eso que en el paso 3 vamos a realizar un análisis de los datos obtenidos y la interpretación contextual. Bueno, podemos decir que se concluye que el peso del recién nacido está determinado por la tensión arterial sistólica de la madre. Eso es lo que hemos concluido a través del ritual estadístico. Ahora, requerimos hacer un gráfico que nos permita ver visualmente esta correlación. Sabemos que sí existe correlación, pero no sabemos si es positiva o negativa. Bueno, vamos a hacer uso de Excel para hacer este gráfico. Y para ello vamos a ocupar el documento de Excel que creamos en un inicio. Aquí tenemos nuestra hoja de datos de Excel y para hacer el gráfico es muy sencillo. Seleccionamos nuestras dos variables, tensión arterial y peso del recién nacido, junto con todos sus datos. Ojo que seleccioné desde los títulos de cada una de estas variables hasta el último dato, hasta el dato 60, y excluí el ID. El ID no lo seleccioné, solamente seleccioné las variables que quiero correlacionar. Me voy a insertar, ubico en esta versión de Excel, tengo esta herramienta en esta pestaña de insertar, tengo en este lado un gráfico de dispersión, en la sección de gráficos, dispersión, nos aparece este gráfico de manera por default, pero que nosotros podemos modificar. Recuerden que nosotros podemos darle formato a este gráfico. El primer paso yo les recomiendo que utilicen el diseño 9. El diseño 9 que se encuentra dentro de la barra de gráficos. Dentro de la pestaña de gráficos. Si yo me salgo de acá, ya no me sale la barra de gráficos. Pero si yo selecciono mi gráfico, me aparece la pestaña de diseño de gráfico. Y voy a seleccionar el diseño rápido, el diseño 9. Ya tengo aquí, me coloca automáticamente una línea que me indica la correlación, si es positiva o si es negativa. Entonces podemos ver que nuestra correlación va hacia abajo, que entre más peso, entre mayor sea la tensión arterial de la madre, menor será el peso del recién nacido. Pero como se dan cuenta, en este gráfico pues no tiene todos los elementos para poder entender el gráfico. Tenemos que colocarle todos los elementos de un gráfico científico, que son el nombre de los ejes, y también pues hacer un poquito más o de mejor, más estético nuestro gráfico. Empezaré primero por quitar esta acotación. Aquí en el símbolo de más quito la leyenda para poder ver más ampliamente mis datos. En la escala
del eje X, voy a seleccionar, voy a darle clic y después le voy a dar doble clic. Del lado derecho aparecerá estas herramientas, voy a hacerlas un poquito más grande, donde yo le voy a indicar cuáles van a ser mis límites mínimos. Está desde 0, pero si se dan cuenta aparece un hueco enorme aquí. Realmente donde se empieza a contar es aproximadamente en 120 de tensión arterial, milímetros de mercurio. Entonces voy a ponerle 120. Ajá. Y mi máximo 200. Vamos a ver qué pasa. Doy enter, aceptar. Y me aparece ya mucho mejor distribuidos mis puntos. Bueno, vamos a cambiarle el título al gráfico y vamos a colocarle correlación, que es de lo que trata este gráfico, sobre la correlación no paramétrica, porque recordemos que salió un gráfico, una distribución normal y la otra no normal, por eso es no paramétrica. Si las dos hubieran sido normales, ajá, significaría que sería estadística paramétrica, pero como en este caso fue una no normal y otra normal, entonces es no paramétrica. Entonces dijimos correlación no paramétrica entre la tensión arterial de la madre y el peso del recién nacido. Este es nuestro título del gráfico. Vamos a colocar el nombre a los ejes dando doble clic en el cuadrito del eje X y voy a colocar aquí tensión arterial sistólica, porque es justamente la tensión arterial sistólica específicamente de la madre. Y entre paréntesis no olviden siempre colocar las unidades. Eso es un requisito de un gráfico científico, con formato científico. En el eje de las Y voy a colocar el nombre, que en este caso es el peso del recién nacido, y sus unidades en gramos. Vamos a darle formato a nuestra línea de tendencia para que se vea un poquito más. Selecciono mi línea de tendencia y del lado derecho me van a aparecer las herramientas que puedo utilizar para solamente la línea de tendencia. La seleccioné y automáticamente cambió. Y vamos a colocarle, vamos a cambiarle el color. Del lado izquierdo aparece el color. Voy a ponerle un color rojo para que se vea mucho mejor. Y también puedo cambiarle el estilo, ajá, o el tipo de línea. Yo voy a poner una línea continua para verla más claramente. Puedo cambiar el grosor. Esta lo encontramos en la pestaña de formato, contorno de forma, grosor, y elijo el grosor que más me guste. Y aquí tenemos nuestro gráfico con formato científico. Lo que resta únicamente es copiar y pegar en nuestra hoja de trabajo. Pegamos. Puede que aparezca atrás del cuadro blanco que estaba aquí. Le ocupo esta herramienta que me permita pasar hacia adelante, o darle clic derecho aquí para que nos los pase hacia adelante. Ajá. Entonces yo le di aquí en esta función de opciones de diseño y que lo pasa hacia adelante. Y aquí lo tenemos nuestro gráfico. Bueno, pues vamos a analizar este gráfico para dar una conclusión de nuestro trabajo final. Si se dan cuenta, esta línea de tendencia va hacia abajo, que como dijimos, a mayor tensión arterial, menor es el peso. Por eso la correlación es negativa. Entonces, o con una pendiente negativa. Entonces, con estos datos podemos concluir o seguir concluyendo que
A través del gráfico se puede observar que la correlación es fuerte y negativa. Es decir, entre mayor es la tensión arterial sistólica de la madre, menor es el peso del recién nacido. Decimos que la correlación es fuerte porque recuerden que tenemos una tabla de correlación, tenemos que basarnos en nuestra tabla de correlación, que la colocaré en este momento. Es esta que está aquí. Esta viene en el libro de investigación científica en enfermería, o también lo pueden consultar en otros libros. Y este valor lo tenemos que checar con el de correlación. La correlación que obtuvimos en SPSS en los resultados, veamos cuál fue. Fue de 0.82. 0.82 se ubica en esta que está aquí. Es una estabilidad muy fuerte. Aquí voy a modificar. Observar una correlación muy fuerte. Se puede observar que la correlación es muy fuerte y negativa porque va hacia abajo. Entonces, es decir, que entre mayor es la tensión arterial de la madre, menor es el peso del recién nacido. Y bueno, así es como hemos concluido este ejemplo. Espero que les sirva para poder realizar su ejercicio. Saludos.